Listo, muchísimas gracias. Primeramente agradecerles a Haifa y Molinos por la invitación correspondiente para la realización de este tema en el día de hoy que vamos a tener el tema de sustratos como tal en forma general. Pues bien, vamos a iniciar un tema sobre ello, el el manejo de cultivos, en muchos de los casos normalmente bajo condiciones edáficas. Hoy día tenemos en diferentes ambientes condiciones de cultivos hortícolas, condiciones de cultivos frutícolas inclusive, bajo condiciones ya específicas de invernaderos o campo abierto, bajo determinados containers, envases, bolsas o como muchas veces lo llaman recipientes, y en los cuales nosotros tenemos la elección de poder utilizar un determinado tipo de material o sustrato como tal, el cual es el tema de la presente exposición como tal, exposición. ¿Qué es un sustrato como tal? En definición, se señala como un material sólido, distinto del suelo, puede ser un material natural, puede ser un material de síntesis o residual, puede ser un material mineral u orgánico, que cuando es colocado en un contenedor, envase o lo que llamemos, en forma pura o mezclada, nos permite a nosotros desarrollar el sistema radicular del cultivo. Este sustrato tiene algunas funciones importantes a considerar: el anclaje y aferramiento de las raíces, protegiendo de la luz y permitiendo la respiración, contener el agua y puede intervenir o no en la nutrición de la planta, dependiendo de la calidad de sustrato u origen, como vamos a ver. Su diferenciación es en base a cuál es su origen, cuáles son sus propiedades y cuál es la capacidad de degradación que tienen los materiales en general. ¿Qué cosa tiene que darnos un sustrato? Debe darnos un suministro adecuado, equilibrado entre lo que es aire y agua. En algunos casos pueden aportar también ciertos nutrientes, dependiendo de la composición del material. Debe darnos proporciones adecuadas para ello. De lo contrario, podemos tener problemas de asfixia debido a la falta de oxígeno, deshidrataciones, exceso o carencia de nutrientes, problemas de enfermedades, producido principalmente de repente por causas de las indicadas anteriormente. Entonces, como tal, el sustrato nos debe dar una condición adecuada para el crecimiento del cultivo, principalmente la parte radicular, componente importante en la producción de los cultivos. La clasificación de los sustratos tenemos por su naturaleza: pueden ser orgánicos como una turba, fibra de coco, unas compostas o síntesis de poliuretano. Pueden ser inorgánicos como la tensonel o transformados lana de roca. Entonces hay diferentes tipos de clasificaciones que podemos tener en este caso por su naturaleza. También podemos clasificar a los sustratos debido a sus propiedades químicas: inertes, que no aportan nutrientes, que no tienen un efecto desde el punto de vista de en en el efecto de poder ser capaz de absorber elementos o no, o agua, y también pueden ser desde el punto de vista activos, los cuales sirven para almacenar o aportar nutrientes. Entonces tenemos que definir claramente cuáles son las características que tenemos nosotros de nuestro material o de nuestro sustrato que vamos a utilizar, porque tiene propiedades físicas, propiedades químicas como tales. Propiedades físicas, estamos viendo un balance adecuado entre los que es aire y agua, principalmente buena aireación. Esto puede ser sólidos, granular, fibroso, y pueden ser diferentes tamaños y formas, que lo que van a dar lugar a una estructura propia del material, como características. Una característica física importante en los sustratos corresponde a la granulometría, ya que la granulometría impacta directamente las propiedades hídricas de las diferentes partículas que componen el sustrato. Es igual como en el suelo tenemos arena, limo, arcilla, tamaño de partículas de diferentes características y van a influir netamente las propiedades.
hídrica del suelo. En este caso también, el tamaño de partículas del material que vamos a tener, por ejemplo, fibra de coco, si tenemos nosotros el polvillo o tenemos materiales más gruesos, van a determinar, influir en las propiedades hídricas de este material, de este sustrato como tal. Es una característica importante lo que es granulometría. Para determinación de granulometría, básicamente es la separación del material en diferentes tamaños. Uno lo puede hacer en forma práctica o le envía a un laboratorio, o también uno puede tener un set de tamices, como ven ustedes aquí, en el cual se coloca una muestra en la parte superior de un determinado peso y se hace pasar ese material por los diferentes tamaños de malla que existen. Y también existe, se puede colocar abajo un equipo vibrador que básicamente va a permitir pasar todo el material y luego se puede determinar cuánto de material queda retenido en cada una de las mallas y en base a eso determinamos las características de tamaño de partícula que va a tener en este caso el sustrato. Y eso lo podemos hacer con cualquier material correspondiente, determinar la granulometría. Es decir, podemos determinar la variación del tamaño de partículas. ¿Cuáles son el tamaño de partículas más importantes o más abundantes que tenemos en el material o partículas más finas que sean? Entonces, es una prueba física sumamente simple para poder determinar ello. La densidad, otra característica importante de los sustratos. Sabemos que la densidad aparente es una relación que existe entre el peso seco del material y el volumen aparente ocupado por el sustrato húmedo que ha sido drenado, ¿no? A 10 centímetros en cuanto a columna de agua. La densidad es el peso sobre el volumen y hay formas como puede determinar. Ahí ven ustedes algunos equipos que se utilizan. Los materiales minerales tienen una densidad que varía entre 0,7 hasta 1,5, mientras que los materiales orgánicos tienen valores de densidades menores de 1. Entonces, una característica importante física también es la densidad aparente que tenga el material. En base a ello, en los sustratos tenemos la porosidad total, que es el volumen del medio que no está ocupado por las partículas sólidas. El volumen total básicamente se obtiene mediante la siguiente relación. El volumen total es igual al volumen de los sólidos más el volumen del espacio vacío, en estrecha relación con la humedad. Este volumen del espacio vacío es el espacio ocupado por el aire y el espacio ocupado por el agua, ¿no? Las mismas características en cuanto a suelo que ustedes han visto, conocen, también se determinan en caso de los sustratos, la porosidad propia del sustrato que tengamos. La porosidad total es una medida del total de espacios vacíos en un sustrato, expresado como la proporción del volumen que no está ocupado por partículas sólidas. Tenemos el volumen final, volumen total, menos el volumen ocupado por los sólidos, dependiendo de los diferentes materiales que tengamos, como una fibra de coco, una grolita o una tesontlé. Materiales diferentes sustratos. Aquí tenemos la metodología, en la obtención de la porosidad de los sustratos, la metodología por la cual nosotros podemos determinar este parámetro. Para sustratos existen ya metodologías determinadas para muchas de sus propiedades físicas y químicas que están definidas, cómo preparar y hacerlas, y de esa manera calcular, en este caso, porosidad total, la porosidad de aireación y el porcentaje de retención de humedad que va a tener el material. Donde está toda la metodología correspondiente de cómo se realiza ello. Algunos laboratorios de determinaciones físicas lo pueden hacer si cuentan con los equipos o si no se puede preparar el material in situ para tener y realizar estas mediciones. También acá está el ejemplo, un procedimiento como obtener las mediciones, los equipos, el material, secarlo, mediciones con equipos medidos, etcétera. Existe la metodología, el pesado, etcétera, para poder determinar esta característica. Entonces, esta metodología se tiene, es conocida y se puede eh, preparar, inclusive en algunos casos, realizarla. ¿Cuál es la relación que existe? No tenemos acá la relación entre los complementarios
en cuanto a tamaño de partículas. Acá está en este eje cómo se incrementa el tamaño de partículas. Acá tenemos un sustrato y acá tenemos aumenta el tamaño de partículas, la porosidad de retención disminuye y la porosidad de adición aumenta. Acá tenemos tamaño de partículas, aquí está el volumen ocupado por el agua. Tamaño de partículas más finas tiene una alta capacidad de retención de agua. Conforme el tamaño de partículas va aumentando, la capacidad de retención de agua disminuye, pero se incrementa el volumen de lo que es aireación. Al final, nosotros vamos a tratar de mantener un equilibrio entre ambos. No vas a tener un material que sea muy húmedo y poquita aireación, tampoco vamos a tener un volumen o un sustrato que podamos tener mucha aireación, pero muy poca capacidad de retención de agua, lo cual nos va a influir en el manejo de río, como vamos a ver. Entonces, la influencia del tamaño de partículas en la capacidad de retención de agua y disponibilidad de aire correspondientemente en los sustratos. Y aquí tenemos ejemplos, estos son valores, ¿no? Para la porosidad de diferentes materiales. Turba, acerrín, paja, fibra de coco, materiales de todo tipo, en los cuales han determinado las características de porosidad total, porcentaje ocupado por el agua, la densidad aparente, etcétera. Todas estas determinaciones muchas veces vienen en la información del producto que ustedes adquieren, ¿no? En la hoja, en la ficha técnica, etcétera, existen muchas esas características físicas correspondientes para conocer el material que estamos nosotros teniendo y sus características para su manejo como tal. Y tenemos finalmente esta curva en la cual relaciona, que es un punto que integra en la curva de retención de humedad. Agua fácilmente disponible, agua retenida, agua difícilmente disponible en función de cómo estamos relacionando el contenido de humedad con la tensión con que el agua es retenida en el sustrato. Esta retención es muy similar a lo que cuando nosotros tengamos que hacer una curva de humedad en el suelo, es muy similar. También en sustratos existe la metodología para determinar la curva de retención de sustratos. Es una metodología que ya está definida y que está en muchos materiales y muchos laboratorios lo pueden hacer. Determinar la propia curva de humedad de su sustrato. ¿Cuáles son los criterios, ¿no? De selección para los materiales que integran un sustrato? El tamaño de partícula, máxima estabilidad biológica y de disolución. Mantener la humedad en todo el contenedor, permitir que circule aire, capacidad máxima y mínima para retener agua, y la retención de agua es función de la granulometría del sustrato, de la porosidad que forma y tienen las partículas que lo componen. Esas son consideraciones que debemos tener en cuenta. Y acá tenemos clasificaciones, ¿no? De sustratos según su capacidad de retención de agua. Capacidad clase 1 hasta clase 5, cantidad de agua disponible entre 0 y 10 centímetros, porcentaje de humedad en volumen y agua fácilmente disponible entre 10 a 50 centímetros, también acá indicados para diferentes tipos de clasificación según sustratos. Algunos con capacidad de agua fácilmente disponible mayores y otros menores. Entonces también existe clasificación de los sustratos en base a su capacidad de retención. Si comparamos lo que es la distribución de la fase sólida y el espacio poroso, acá tenemos el suelo, si se acuerdan, normalmente la fase sólida es 50%, en la parte ocupada por el aire 15 y el agua 35%, y frente a un sustrato que el agua ocupa más o menos el 55%, una diferencia grande, la fase sólida es mucho menor con respecto al suelo, y la fase de aire casi es el doble que la que tiene un suelo. Entonces son las características diferenciales que tenemos entre lo que es las proporciones de fracciones sólidas y espacio poroso en un sustrato frente al suelo o factor edáfico como tal. Las características. El volumen de espacio poroso entre partículas esféricas de diferentes tamaños contenidos en un cubo de 1 metro de lado. Es decir, aquí tenemos la misma influencia que hacemos nosotros cuando calculamos cómo se incrementaba la superficie, el área específica de la arcilla frente a la arena, lo mismo.
Conforme el tamaño de partículas del material va siendo más pequeño, el número de esferas que vamos a tener por metro cúbico se incrementa, el volumen de esfera también, y el volumen de espacios entre todas las esferas, en este caso, son constantes. A medida que se reduce el tamaño de partículas, disminuye también el de los poros, pero aumenta el número de poros, por lo que el volumen total de poros permanece constante independiente del tamaño de partículas. ¿Correcto? Como tal, la influencia de lo que es el tamaño de partículas. La disminución de porosidad de un sustrato, consecuencia de elementos finos. Las partículas de los medios de cultivo no son esféricas, ni tienen un tamaño único, por lo que en la práctica la porosidad aumenta a medida que lo hace el tamaño medio de la partícula correspondiente. ¿Por qué cultivar en sustrato? Porque el suelo presenta problemas a veces de hongos, bacterias, nematodes, existen problemas sanitarios, o existen problemas edáficos, que el suelo tenga situaciones o limitantes muy problemáticas para el cultivo, que puede ser la salinidad, la compactación, la baja fertilidad o texturas muy finas, muy pesadas, ¿no? Ejemplo, en el caso de arándano, el suelo, el cultivo de arándano, en el punto de vista de suelo, no le gusta mucho un suelo pesado, no le gusta presencia de sales, no le gusta presencia de carbonatos, no le gusta presencia de compactación del suelo. Entonces ahí se hace necesario en esas condiciones de repente trabajar el cultivo en sustrato. Para asegurar un ciclo largo, el periodo de cultivo, mejorar la calidad de fruta, alta uniformidad de los cultivos, mayor eficiencia y control en el fertirriego, mayor control de la inocuidad alimentaria y ahorro de fertilizante, especialmente si se utiliza una recirculación de la solución nutritiva, ¿no? Ahí se ahorra y se puede utilizar ese material. Características entonces de por qué utilizamos sustratos en los cultivos. ¿Qué factores físicos deseables del sustrato que hemos dicho? Resumiendo, adecuada capacidad de retención de agua fácilmente disponible, suficiente aireación, adecuada distribución del tamaño de partículas, baja densidad aparente, elevada porosidad total y una estructura estable. ¿Qué características físico-químicas deseables? Bajo o apreciable capacidad de intercambio catiónico, suficiente nivel de nutrientes asimilables, de ser posible, salinidad una reducida, pH ligeramente ácido y moderado, capacidad tampón y mínima velocidad de descomposición son las características desde el punto de vista físico-químicas deseables del material. Acá tenemos valores, por ejemplo, de pH y capacidad de intercambio catiónico de algunos materiales empleados como sustratos. Y acá tenemos la clasificación que habíamos hablado. Químicamente activo, por un lado, tenemos el caso de la fibra de coco, que es bastante utilizada, tiene un pH ligeramente ácido y tiene una característica importante e interesante a tener en cuenta, la capacidad de intercambio catiónico. Al ser un material químicamente activo, tiene una capacidad de intercambio catiónico sumamente alta, es decir, casi una capacidad de intercambio catiónico muy similar a la de una arcilla de muy buena calidad, como tipo momorionita. La vermiculita también. Y hay materiales químicamente inertes, ¿no? Como las perlitas, lana de roca, poliestireno, etcétera, que tienen capacidad de intercambio catiónico sumamente baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar acá? Que tenemos claramente que definir nosotros específicamente las características en cuanto a químicas de nuestro material, físicas y químicas para poder ser utilizados y conocerlos adecuadamente. Otra característica importante tener en cuenta, la relación carbono-nitrógeno. Nos brinda un informe sobre su estado de descomposición, en la cual intervienen los microorganismos, que en el proceso de transformación del material consumen principalmente nitrógeno y oxígeno. Relaciones carbono-nitrógeno alta más de 41 son poco estables y sufren una transformación a lo largo del tiempo que hará variar no solo sus propiedades químicas, sino también las propiedades físicas.
una reducción del volumen, reducción de porosidad y capacidad de aireación. Para el cultivo, en sustratos orgánicos se considera óptima una relación carbono-nitrógeno inferior a 20. ¿Qué más tenemos sobre la capacidad de intercambio catiónico que mencionamos? La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad de un sustrato de poder absorber e intercambiar cationes y se expresa generalmente en equivalentes por 100 gramos de sustrato. La SIC es la suma de todos los cationes intercambiables o complejos de cambio. Y la capacidad de intercambio catiónico depende del pH. Los materiales muy ácidos o que tienen el complejo de cambio saturado de hidrógeno liberan iones hidrógenos que se intercambian con los iones de la solución. Se puede saturar el complejo de cambio de un sustrato con iones determinados mediante su titulación, los cuales pueden mantenerse mediante aportes continuos de una misma solución nutritiva y actúa como tamponadores de esta solución después del tiempo. En los sustratos con alta capacidad de intercambio catiónico, conviene cargar el complejo de cambio con cationes en equilibrio compatibles con la solución nutritiva. Mezclas, a veces también de sustratos. Obtener mezcla de sustratos no resulta sencillo, puesto que existen numerosos materiales cuyos números siguen creciendo y pueden ser adecuados como sustrato de cultivos. Estos materiales tienen sus propias propiedades, características. Si a ellos sumamos numerosas propiedades que satisfacen condiciones de cultivos específicos, elaborar sustratos resulta un problema de difícil solución por el número variable que hay en juego. Tradicionalmente los sustratos se obtienen por el método de ensayo y error, es decir, probamos una combinación, vemos si nos va bien, está mejorando o no, o cambiamos, aumentamos la proporción de uno o reducimos el otro. Es decir, se parte de una serie de materiales conocidos, se mezclan diferentes proporciones y se analizan los sustratos resultantes, seleccionando aquellos que tienen las características más adecuadas. Si el número de materiales es muy elevado, esto puede resultar en numerosas muestras analizadas. Evidentemente, el sentido común y la práctica evitan muchas mezclas innecesarias. Sin embargo, si a esto añadimos optimizar el costo de los materiales o maximizar las dosis de un determinado material, resultará extremadamente complicado a veces elaborar sustratos como tales. Entonces, por las características propias que tiene cada material. Químicamente, los materiales inertes o los sustratos inertes, ¿qué ventajas nos dan? No son biodegradables, mayor vida útil, su intervención en el proceso de absorción y fijación de nutrientes es prácticamente nula y la interacción es muy reducida en la solución del sustrato, es decir, es como un componente sin intervención en las propiedades o en las características de reacciones que puedan haberse. Químicamente, inertes, desventajas, menor capacidad buffer o amortiguamiento. Se debe llevar un mayor control en el riego, la conducta eléctrica, el pH, pero a la vez es más sencillo bajar la salinidad con los lavados. Se corre el riesgo de provocar fitotoxicidad con productos aplicados en riego o en drenado. Importante revisar condiciones de clima, humedad de sustrato, dosis. Se puede tener asfixia de raíces por riegos excesivos también. Entonces, los materiales entre lo que son inertes o activos tienen ventajas, tienen desventajas como tales, cada uno de ellos. Los químicamente activos, ¿qué ventaja tienen? Mayor retención de nutrientes de moléculas hidrocarbono con cargas, mayor capacidad buffer a cambios bruscos en el fertirriego, alta simbiosis con microorganismos benéficos y al terminar su vida útil se pueden realizar compostas de estos materiales. Desventajas. Al ser biodegradables, pierden volumen, por lo que su vida útil es menor al de un sustrato inerte. Mayor tendencia a la salinización, por tener mayor capacidad de intercambio catiónico. Por lo tanto, habrá de tener mayor control de ello. Se corre el riesgo de desarrollar enfermedades de raíz por exceso de retención de humedad. Entonces son, digamos, algunas desventajas de los materiales químicamente activos como tal.
Una alta capacidad, una alta conductividad eléctrica en la zona de la rizósfera elimina los pelos absorbentes. Por lo tanto, limitamos la absorción de agua y nutrientes y condicionamos al problema desde el punto de vista nutricional e hídrico en nuestro cultivo a tener en cuenta. La función de un sustrato en general es servir de anclaje para las raíces, protegiéndolas de la luz y permitiendo la respiración, así como contener el agua y los nutrientes que las plantas puedan requerir o necesitar para sus procesos. Mediciones que tenemos que tener en cuenta. Un punto clave en el caso del manejo de los sustratos corresponde al manejo de riego. Y para el manejo de riego tenemos que conocer las características hídricas de nuestro material. Para ello es necesario muchas veces tener en cuenta o realizar nuestra curva de humedad. Para el caso de suelo existe, para el caso de sustrato también existe. Acá está la metodología, la forma, los métodos que existen, está determinado para poder determinar rápidamente los valores de retención de agua que va a tener nuestro sustrato. Cada sustrato tiene sus propias curvas de humedad, sus propios valores de retención que debemos conocerlo. Entonces, esta metodología existe, se puede determinar, algunos lo pueden preparar para tener el dato o algunos laboratorios tienen las metodologías y equipos para poder realizarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? La curva, esta curva. Acá tenemos la curva, representación curva de liberación de agua, que relaciona el volumen de agua y la tensión con que el agua es retenida. Y acá está el autor, ¿no? Para el procedimiento de cómo realizar la curva de humedad en sustratos. Que tenemos el espacio poroso total, el agua difícilmente disponible, mucha tensión, el agua de reserva y el agua fácilmente disponible. En esta condición hídrica, la planta tiene un crecimiento óptimo. Cuando tenemos esto, agua fácilmente disponible, inclusive el agua de reserva. Y aquí tenemos la capacidad de aireación que tiene el agua, es decir, el balance que se debe mantener entre lo que el sustrato retiene y el aire, para que exista el equilibrio adecuado para el crecimiento de la planta. Y aquí está la fracción sólida que tiene. Estas unidades, estas determinaciones son importantes que uno lo determine en su sustrato. La metodología está indicado acá, lo pueden ubicar, es un material que está en Google, sin ningún problema se puede bajar y pueden obtener la metodología para determinar la curva de humedad. Y ven ustedes acá, se está comparando la curva de liberación de agua entre una roca volcánica y una fibra de coco. Ahí están los parámetros determinados para cada uno de ellos y ven que ambas curvas de liberación de agua son diferentes, son propios de cada material. Entonces, imagínense cuando a veces hacemos mezclas, entonces se complica mucho más porque cada material tiene sus propias características y por tanto va a variar grandemente este parámetro hídrico, por ejemplo, de liberación de agua. Entonces, es importante calificar, cuantificar y determinarlo, el material que estamos haciendo. De esa parte nos indican algunos niveles hídricos óptimos de los sustratos, que tengan agua fácilmente disponible entre un 20 y 30%, contenido de agua de reserva entre un 4 y 10%, agua totalmente disponible entre 24 y 40% y capacidad de aireación entre 20 y 30%. Son niveles hídricos óptimos para el caso de sustratos. ¿No? Y acá tenemos un ejemplo de los diferentes tipos de sustratos en cuanto a capacidad de aireación de acuerdo a la granulometría. Granulometría fina, media, gruesa. Capacidad de aireación 10% en esta, 30% acá y 50% acá. Y aquí también es importante, si del mismo material, fibra de coco, nosotros tenemos chips y tenemos polvo fino, la proporción que obtengamos de ella nos va a determinar también la capacidad de aireación. Partículas más finas van a retener más agua, pero van a tener menos oxigenación. Partículas más gruesas retienen menos agua, pero van a ser más aireados. Entonces, uno tiene que buscar el equilibrio, digamos, para su cultivo en función de ello.
tenemos acá algo interesante, lo que es la influencia de la configuración del contenedor sobre la retención de agua y aireación del sustrato. Acá tenemos el porcentaje en volumen, 50% sólido, 50% lo que es el espacio poroso. Y acá está el aire y el agua divididos acá. Y acá tenemos contenedores de diferente tamaño. Conforme tenemos de tamaño menores creciendo, ¿qué es lo que sucede? Se incrementa el espacio aéreo. Y conforme pasamos de tamaños de contenedor mayores a menores, se aumenta la capacidad de almacenamiento de agua. Entonces, para dar mayor aireación al sustrato, usar contenedor alto y angosto. Para dar mayor retención de agua a un sustrato, usar un contenedor bajo y ancho. Entonces, como ven ustedes, la distribución de aire y de agua varía y según el tamaño o la altura que tengamos. Y eso también va a depender, digamos, el espacio que queremos nosotros tener de expansión de nuestro sistema radicular, nuestro cultivo. Pero hay una relación. Mayor aireación al sustrato, usar contenedores altos y angostos. Si quieren dar mayor retención de agua a un sustrato, usar un contenedor bajo y ancho. Flujo de agua en el sustrato. Un alto flujo, es decir, un gotero de 4 litros por hora, el movimiento capilar de abajo hacia arriba acumula sales en lugar de lavarlas. Un bajo flujo, el movimiento es lento de agua desde arriba hacia abajo y logra un excelente lavado. Entonces, usar un flujo bajo y extiende cada pulso a un mínimo de 2 minutos, por ejemplo, va a determinar que no tengamos problemas en cuanto a mucha humedad o la aireación correspondiente. Tener en cuenta que al hidratarse, por ejemplo, la fibra de coco, este se incrementa casi 6 veces su volumen. Es decir, es como una esponja como tal, de una capacidad de retención sumamente alta. Entonces, evaluar cuál es la capacidad de retención que tiene mi sustrato. ¿Cuánto es un kilo de sustrato? ¿Cuánto es la capacidad de retener agua? ¿Cuánto es la capacidad para saturarlo de agua el sustrato? Y son pruebas que se pueden fácilmente determinar en una caseta o algo sin ningún problema con los equipos correspondientes. Bueno, el efecto del tamaño de partículas acá también dividido. Conforme le aumenta el tamaño de partículas, la capacidad de aireación está aumentando y la capacidad de retención va disminuyendo. Es decir, totalmente opuesto a lo que es distribución de partículas. Temperatura y sanidad radical. Una temperatura óptima entre 17 y 20 grados centígrados. Al tener muerte de raíces es importante bajar la temperatura del medio. Acá tenemos una relación entre la temperatura del agua y el oxígeno disuelto. Conforme la temperatura del agua va aumentando, oxígeno disuelto, ¿qué sucede? Comienza a disminuir. Y ojo, este es un factor importante que hay que también tener en cuenta en zonas de muchas temperaturas. En el momento que estamos fertirrigando, ¿cuál es la temperatura que estamos teniendo del agua que está fertirrigando el medio? Conforme la temperatura aumenta, ojo, la cantidad de oxígeno disuelto es menor que va a tener. Temperaturas altas del agua en el momento de fertirrigar también podrían estar afectando las características de raíces de nuestros cultivos o raíces muy finas. Entonces, un parámetro a tener en cuenta. Hay artículos que muestran que pueden encontrar ustedes sobre el efecto de la temperatura del agua en fertirriego, en sustratos, y se ve la influencia que tiene ello sobre el cultivo. Método rápido para caracterizar los sustratos, porosidad de aireación y capacidad de retención de agua. ¿No? Ahí tenemos los equipos que se pueden utilizar fácilmente para evaluar y determinar estas propiedades de nuestros sustratos, ¿no? Determinaciones, la metodología ya les indiqué dónde está, dónde la encuentra, se pueden determinar, se mide la capacidad que se saturó, cuánto colocamos, cuánto salió, cuánto drenó, podemos tener las diferencias, medir, evaluar y fácilmente determinar. Una caracterización rápida y sustrato es el volumen sustrato, cuánto es,
El volumen de agregada al sustrato, ¿cuánto fue? 770. El volumen de agua drenada, 340. Por lo tanto, la porosidad total se calcula, la capacidad de aireación y la capacidad de retención podemos calcular y caracterizar rápidamente a nuestro sustrato estas propiedades. ¿Ok? Entonces se puede, una práctica bastante simple que se puede realizar. La retención de agua por la fase sólida, una mezcla que tenga una elevada porosidad tendrá la ventaja potencial de una buena retención y aireación de agua. Pero para que esta condición se dé, dependerá de la distribución del tamaño de poros. Si son muy grandes, la porosidad estará principalmente ocupada por aire, siendo insuficiente la cantidad de aire retenida. Si son muy pequeños, se retendrá mucha agua, pero la cantidad de aire disponible para la respiración de raíces será insuficiente. Característica. Acá tenemos agua disponible de algunos sustratos: turba, paja, serrín, corteza, escorias, arenas, etcétera, cómo varían este parámetro también de agua disponible. ¿Cuánto de agua aplicar? El volumen consumido va a ser volumen drenaje. Entre un 5 y 10% de agua total retenida y un 10 a 30% de volumen de riego, volumen de drenaje como tal. Ya tenemos un ejemplo de un cálculo en el cual tenemos, como es el cálculo de requerimiento de riego en macetas, tenemos el volumen en la maceta, 27 litros, el área total, 38%, tenemos 3 goteros por planta y 2 litros por área, tenemos 33 centímetros cúbicos por minuto. Determinamos el ATR correspondiente, el volumen consumido por regar, el volumen de riego, la cantidad de goteros que tenemos y podemos calcular nuestro tiempo de riego correspondiente en base a las características hídricas de nuestro material. Por eso es importante quedar definido claramente nuestras características hídricas de nuestro sustrato. Aspectos operativos, resultado, tiempo de riego 7 minutos, periodo de activación de riego 1 hora después de salir el sol o final ante la puesta del sol, comprobación de control de drenaje en el primer riego de la mañana. Si no hay drenaje, se debe aumentar el número de riegos, y si hay demasiado drenaje, más de 30%, reducir el número de riegos y comenzar el primer riego en la mañana más tarde. Entonces, con la información que uno va teniendo, tiene que definir los aspectos operativos propios de cada lugar. Elige la combinación adecuada entre el tipo de sustrato, el contenedor y el tiempo de uso. Si usas contenedores poco profundos, asegúrate de elegir un sustrato poroso. Si vas a usar el mismo sustrato durante muchos años y quieres mantener buena aireación, asegúrate de elegir un sustrato poroso, ¿no? Esas son las características o consideraciones a tener en cuenta para ello. Usa de riego por pulsos adecuadamente. Los pulsos proveen una frescura en el sustrato. Menor tasa de respiración, mayor reserva de azúcares en las raíces. Mayor contenido de oxigenación, de oxígeno. Alta disponibilidad de agua y baja conducta eléctrica cerca de la raíz. Buena oxigenación del agua, que ocurre cuando el agua está en movimiento y tiene contacto con el aire. Como dijimos, conforme la temperatura, como ven acá, aumenta de 18 a 30 grados, el movimiento contenido de oxígeno disminuye conforme la temperatura aumenta. Los riegos por pulsos. El número de pulsos depende del sustrato, de su edad, del ritmo de la transpiración y los efectos que queremos generar en la planta. Asegurarse que el sustrato empiece a drenar antes de entrar al pico de calor. Mantener el drenaje durante todo el día. El porcentaje de drenaje depende de la conducta eléctrica del agua de drenaje y es recomendado mantener volúmenes fijos de riego e intervalos variables. Es decir, todo esto significa que hay que evaluar, medir, controlar. No es una receta para todo ello. Tenemos que determinar, cuantificar en nuestras condiciones, ya que está influenciado por la planta, el clima, el material, la composición, granulometría, sustrato, etc. Hay que medir. Bueno, acá está el ejemplo que habíamos mencionado en forma esquemática. Determinaciones, ¿no?, que se tienen que hacer: capacidad de aireación, capacidad de retención de agua, cuánto de agua fácilmente disponible es, cuánto de agua de reserva es. Estas son las características, por ejemplo, que tiene la fibra de coco en general. ¿Ok? O se puede determinar, evaluar también estas características por las metodologías que existen como tal.
Principales ventajas de la fibra de coco, que es uno de los sustratos más utilizados, un equilibrio óptimo de retención de agua y capacidad de aireación, evitando la aparición de enfermedades fúngicas en las raíces derivadas del exceso de humedad. Gran capacidad de retención de agua, que ofrece una mayor seguridad en caso de fallos en el sistema de riego. Muy sinérgico con los microorganismos benéficos y efecto estimulador en el crecimiento y desarrollo vegetativo. ¿Qué otras características tiene la fibra de coco? Un intercambio catiónico. Es capaz de retener nutrientes y liberarlos progresivamente, evitando así pérdidas por lixiviación. Ejerce un poder amortiguador contra un error de fertilización. Desventajas. Tiene alto contenido de sales. Bueno, propio del material. ¿De dónde proviene la fibra de coco? Del coco. ¿Dónde está la plantación de coco? Normalmente son en litorales y por tanto el material por naturaleza tiene o potasio, tiene cloro y tiene sodio como tal, ¿no? Y los cuales se pueden eliminar con lavado. Muchas veces el material es muy heterogéneo si no se uniformiza o no se tamiza. Al tratarse de un sustrato orgánico, va perdiendo volumen al paso de ciclo de cultivo, es decir, ya la vida útil o la degradación del material. Como material orgánico que es, en algún momento se va a degradar, va a perder sus características o propiedades. Y eso va a depender también del manejo de riego, de la actividad microbiana que se tenga, etcétera, de ese material. Tratamos de que ese material dure el mayor tiempo posible, ¿no? Pero hay que seguir evaluando sus características. Raíces de una planta fácilmente creciendo, desarrollándose en el sustrato. ¿Qué es lo que tenemos que observar nosotros en el crecimiento de raíz en el sustrato? Que cuando abrimos la bolsa o el material o el contenedor, tengamos una distribución uniforme de crecimiento de raíces, las raíces en general estén blancas, ¿no? Y no estén oscuras o negras que ya nos están indiciendo que existe algún tipo de oxidación. O de repente las raíces están creciendo en un solo lado del contenedor y no en el otro, lo cual nos puede estar diciendo que hay una distribución heterogénea o mal manejo de riego. El riego no es uniforme como tal. Entonces, eso tenemos que verificarlo. Características de materiales como de la perlita, por ejemplo, que es un material casi inerte. Es inerte, llega estéril debido al proceso de fabricación, donde la temperatura se encuentra en el rango 800 grados centígrados. Es un material homogéneo, el tamaño de la partícula es uniforme de lote a lote, a diferencia de otros sustratos inertes. La capacidad de intercambio catiónico de este material es muy bajo, casi nula. El pH es neutro, ¿no? Por lo que es compatible en la nutrición. No contiene sales y es dudable con más de 2 ciclos como tales. Entonces, son las características de la perlita, que es un material inerte como tal. Es incombustible, disminuye los riesgos de incendio durante su almacenamiento y operación. Es aislante, protege la raíz de la planta de cambio de temperatura, actuando como retardante del calentamiento radicular. Es ligero, brinda a la raíz un medio conveniente para su desarrollo, propagación y fortalecimiento. Tiene un bajo peso, permite un manejo óptimo para el operario, muy fácil de lavar, ¿no? Estamos viendo acá características de la fibra de coco por un lado y lo que vimos en este caso la perlita comparativamente. La distribución del agua, algunos tips. Extiende el agua por la superficie lo más ancho posible. La gravedad es más fuerte que la capilaridad. Depende del caudal del gotero y la textura del sustrato. Necesitamos que la humedad se uniformice durante toda la superficie, o sea, no solamente en un solo lado. A mayor caudal, mayor es el flujo vertical. A mayor tamaño de poros, mayor es el flujo vertical. Las raíces, tener en cuenta, solo existen y prosperan en ambientes húmedos y no salinos. Entonces son características que se deben tener en cuenta. Prevenir la salinización del sustrato. El agua de río contiene sales. Los fertilizantes son sales. Alta concentración de sales pueden dañar las plantas por toxicidad o por alta presión osmótica, que limita la toma de agua por la planta. Riegos demasiado cortos podrían no ser suficientes para empujar las sales fuera de la zona radicular. Por tanto, medir, evaluar la parte también de drenaje. Monitorear. Monitorea tu drenaje. El drenaje es una herramienta, no un objetivo. El drenaje está ahí para asegurarse que no se acumulen sales en el sustrato y dañen tus plantas.
Se recomienda la medición diaria de los niveles de conductividad eléctrica, gotero y drenaje. El delta de conductividad eléctrica de 0,1 a 1 entre el drenaje y el agua de riego indica un proceso balanceado. Un delta más alto indica desbalanceo. Usa una medición de volumen drenaje como apoyo para el riego siempre. Conductividad eléctrica, drenaje en promedio 1,5 veces de la conductividad inicial. La conductividad eléctrica es mayor, lo cual me indica que está salinizándose el medio y hay que aumentar el drenaje. Si la conductividad eléctrica es menor, hay que reducir el drenaje. Entonces, pero de todas maneras hay que medir y evaluar, y creo que la gran parte de los que manejan sustratos siempre están midiendo, evaluando la parte de drenaje como tal. El uso de microorganismos en sustrato, que muchas veces es, utilizamos, no utilizamos, se pueden utilizar o no, lo va a degradar el material, etcétera. ¿Qué tenemos? Las características más relevantes que permiten que el uso de microorganismos en fibra de coco sea más eficaces son alta capacidad de retención de agua, hasta cerca de 9 veces su peso, que permite una gran aireación y oxigenación del cultivo, promoviendo un gran desarrollo radicular. Por ello, los microorganismos son capaces de adaptarse a la fibra de coco más rápido en el caso de aplicar algún producto biofertilizante, comenzando de esta manera el efecto del producto en menos tiempo. Mejor gestión de agua y nutrientes durante el periodo de producción, lo que hace que la salud de las plantas no se resienta en épocas de mayor estrés. Gracias a la acción de los microorganismos, la planta no gasta energía en transformar estos nutrientes, sino en que estos hacen este trabajo por ella. La fibra de coco no se compacta y permite una fácil de rehidratación, asegurando una rápida recuperación de la estructura del suelo. Esto da lugar a la formación de microporos, donde los microorganismos se mantendrán evitando su pérdida y a la vez aumentar el potencial de transformar el sustrato, haciéndolo más rico y estructurado. Enriquecimiento de sustrato. La inoculación de la fibra de coco con hongos beneficiosos como hongos micorríticos, arbusculares, bacterias, pseudomonas fluorescens aumenta la movilidad de los nutrientes y reduce la necesidad de fertilizantes. Bioblandamiento de la fibra. Se utilizan cepas seleccionadas de bacterias y hongos, por ejemplo, pseudomonas, Phanerothecai, para eliminar selectivamente la lignina de las cáscaras crudas, por lo que da como resultado fibras más suaves y de mayor calidad para la fabricación. Portador de biofertilizantes, debido a su alta retención de agua y porosidad, el polvo de fibra de coco sirve como un material portador eficaz y estable para almacenar y transportar inoculantes microbianos beneficiosos. Supresión de enfermedades. Ciertos microbios introducidos en el sustrato pueden ayudar a suprimir los patógenos de la planta, mejorando la salud general del cultivo como tal. Como tal, entonces, también es un medio adecuado. Al final, como es un material orgánico, va a haber crecimiento de microorganismos del material conforme se vaya degradando. Cuando aplicamos nutrientes, también los microorganismos lo van a utilizar. Cuando las raíces secretan ácidos orgánicos o exudados al medio, también crea un medio para crecimiento de raíces. Por tanto, como material orgánico que es, siempre va a haber una actividad microbiana en él. Listo. Esto es lo que teníamos que ver con el caso de sustratos. No sé si estoy dentro del tiempo, si hay oportunidad de algunas consultas, bienvenidas y no tener en cuenta de no olvidar de medir, analizar y decidir. Hay que tener datos e informaciones, analizar la información y tomar decisiones a lo que vamos a hacer. Y en este caso también es muy importante en los sustratos caracterizar nuestro sustrato. ¿Qué características físicas, químicas y biológicas tiene? Y determinar sus propiedades identificables propias de cada una de ellas. Las metodologías existen para determinar muchas de las propiedades hídricas, mediciones, etcétera, existen. Los materiales, existen la metodología. Muchas veces, no hay laboratorios que lo hacen porque no tienen los equipos o la metodología, pero si no, se puede implementar y algunas empresas ya han implementado algunas metodologías para determinación de estos parámetros. Entonces, por lo tanto, les agradezco por el tiempo. No sé si hay tiempo para algunas consultas y preguntas. Y gracias por el tiempo para todos ustedes. Ingeniero Federico, ¿qué tal? Buenas noches. Le saluda ¿Qué tal? Araceli. ¿Cómo están? Muchas ¿Qué tal? gracias.
Sí, gracias, Gracias. gracias por su excelente exposición. Bueno, he visto que sí han estado bastante atentos los participantes y sí han dejado unas consultas. La verdad, creo que vamos a pasar a responder algunas. Listo. Eh, sí, a ver, un momento. No sé si podría dejar de compartir de repente, ingeniero, Ah, para ok. poder yo compartir la Disculpa. pantalla. Sí, Ok. ok, gracias. Entonces, bueno. Antes de pasar a lo que es la ronda de preguntas, invitarles a los asistentes a nuestro siguiente módulo, que es el módulo 10. Ya vamos terminando ya el curso. Este módulo se titula Programas de Fertirriego Proporcional, Casos Prácticos en Cultivos, y lo va a exponer el ingeniero Miguel Jara de Haifa, Colombia. Este se va a realizar el próximo jueves, así que igual a la misma hora los invitamos a que se puedan conectar para que puedan seguir recibiendo información interesante, ¿no? de este curso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. He visto que hay algunas consultas aquí en Zoom. Igual si tienen más consultas pueden ir escribiéndolas para poder ir atendiéndolas. Puede ser tanto en el chat o en el icono de preguntas y respuestas. A ver, ingeniero, acá hay una pregunta en Zoom. Nos consultan. Es sobre la exposición que ha dado. Ha hablado de porcentaje de composición entre suelo y sustrato, que mostró una gran diferencia en cuanto a contenido de agua y aire. Pero quieren específicamente saber si puede indicarnos qué tipo de sustrato, a qué tipo de sustrato se refería, si se refería a uno en especial, ¿no? Esa No, básicamente es la consulta. correcto. No, ahí en términos generales es, ojo, cada material, cada sustrato tiene sus propias características y depende también dentro del propio material la granulometría del producto. Correcto. Si yo puedo estar, digamos, el cuadro comparativo es un cuadro general entre la comparación de lo que es la composición, digamos, de la parte sólida, líquida del sol, de un suelo, comparable con lo de un promedio de un sustrato. Correcto, un sustrato siempre tiene alta capacidad de retención de agua comparativamente con un suelo promedio y tiene casi mucho más capacidad de aireación que un determinado tipo de suelo. En promedio, no es específicamente uno. Ahora, cada material, independientemente, una fibra de coco, chip, tiene unas características de aireación y retención de agua, que es diferente si tenemos la misma fibra de coco, pero en polvo, o material fino, como hemos dicho. Entonces, ¿qué depende ahí? La granulometría, que influye en la retención de agua del mismo material. ¿Ok? Entonces, el cuadro es general, pero la información es específica para el tipo de material que estoy utilizando. Ok, ¿Ok? correcto, ingeniero. Sí, gracias, gracias por la respuesta. A ver, aquí nos consultan, ¿qué opinión tiene usted sobre el sustrato de cascarilla de arroz tostado? Ok. Bueno, en el caso de la cascarilla de arroz sí lo he visto, en algunos casos. Es un material que inicialmente es un material bastante suelto, correcto, cuando se inicia en su primera etapa. El caso es que este material, conforme va pasando el tiempo, se va sentando, se va aglomerando y muchas veces queda aglomerado, concentrado en la parte final del envase, el contenedor, la maceta. Entonces ahí nos crea ciertos problemas porque el material se queda retenido ahí con agua, creando un ambiente de mucha retención de agua y poca aireación y pudiendo generar un problema de saturación. Entonces es un material que, la verdad, en muchos de los casos ya ha disminuido el uso en mezclas como tal, por ese inconveniente, esos problemas que generaba, que se asentaba. Bueno, está suelto, es bastante liviano, suelto, pero conforme como va teniendo la humedad, el material se asentaba en la maceta y ocasionaba ciertos problemas de retenciones, ¿no? Por eso su uso ha disminuido bastante o casi ha desaparecido en muchos casos el uso de cascarilla, ¿no? Ok,
Correcto, ingeniero, gracias. A ver, acá nos preguntan, ya, a ver, espérame un segundo. Ya, bueno, una consulta que hacen es si los ácidos fúlvicos pueden causar acidificación en el suelo, si se aplican con frecuencia. Los ácidos fúlvicos por naturaleza tienen un pH ácido, correcto. Generan la acidez en el medio en donde se aplica en la zona donde cayó, el efecto es ahí puntual como tal. Si el sustrato es un sustrato inerte, como una perlita, etcétera, el efecto al material no le hace nada como tal. Si es un material orgánico como tal, esa acidez podría estar generando un proceso de intercambio. Si, por ejemplo, una fibra de coco que tiene cationes cambiables, podría generar un intercambio de iones hidrógenos que hay ahí con algunos cationes que pueda ser retenido como tal, ¿no? Crear un ambiente de cierto tipo de actividad microbiana también puede ser generado por la acidez como tal. ¿Ok? Pero es un efecto puntual. Los ácidos fúlvicos tienen un pH ácido y su efecto va a ser solamente en el momento de la aplicación como tal, en ese momento, como el efecto, ¿no? Correcto, ingeniero, gracias. Acá nos consultan de manera puntual sobre el cultivo de arándanos. ¿Qué tipo de Ujú. sustratos o materiales es lo que se recomienda usar y si tendrá noción de qué proporciones, más o menos? Buena pregunta. La verdad no hay una, digamos, no hay una receta para ello. Primeramente, las características que debe tener un sustrato ya lo hemos visto. Ya están indicadas qué características debe tener un sustrato. Buena capacidad de almacenamiento de agua, pero a su vez un buen balance con aireación. Correcto. Ahora, para mi cultivo, ¿cómo puedo hacer la combinación? La verdad, la combinación la voy a tener en función de qué es lo que quiero tener en el material para mi cultivo. Si utilizo un material muy fino en mayor proporción, ¿qué voy a tener por naturaleza? Voy a tener una alta retención de agua y poca aireación. Entonces va a sufrir mi cultivo si es que requiere más aireación que el otro. Pero a su vez, si voy por el lado de una alta aireación, de tener partículas más gruesas, me voy a encontrar que la capacidad de retención del material va a ser menor. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener un material muy buen aireado, pero con una retención de agua muy baja, que va a implicar posiblemente tener un manejo de riego mucho más fino, mucho más continuo, porque necesita agua. Entonces, ese balance uno tiene que generarlo en función de lo que mi cultivo requiere, como el caso de arándano, que requiero buena aireación, pero también retención de agua, y si no me puedo ir ni a un extremo ni al otro. Tengo que hacer un balance equilibrado entre ambas combinaciones de materiales a utilizar. Y eso lo tengo que ir evaluando, ¿no? Puede ser un 50-50, puede ser un 70-30, pero eso tengo que ir evaluándolo. ¿Ok? Correcto. Sí, gracias, ingeniero. Estamos de acuerdo. A ver, de repente vamos con dos consultas más o tres, sí, por el tiempo. Acá preguntan, ya, si los sustratos en general se deben esterilizar. Ah, buena pregunta. Por eso, en el material a tener en cuenta, tengo que tener un análisis completo en cuanto a sus características físicas, químicas y también un análisis microbiológico de ser necesario, para saber si el material está teniendo algún tipo de problemas como tal. Más con los materiales orgánicos, con los inertes, ¿ah? Los inertes no tienen ese problema. Más son con los materiales orgánicos. Pero eso va a depender del proceso que utilizaron, etcétera. Pues lo recomendable es tener un análisis microbiológico del producto para saber si es necesario hacer algún tratamiento anterior a ello. De acuerdo, gracias, ingeniero. A ver, acá consultan si tiene conocimiento de cuánto puede ser la vida útil de un sustrato de fibra de coco, un aproximado. Buena pregunta. Buena pregunta es como decir, ¿cuánto sea la vida útil de mi plantación de arándano? ¿Por qué? Va a depender de el manejo del sustrato, de el manejo de riego que haya tenido, el manejo, la acumulación o no de sales, la actividad microbiana que haya habido en el material. Sí, cómo ha sido el manejo de ese sustrato para que esa vida sea mayor. Normalmente
Deseamos que tenga más de 5 años ese material, pero no hay un tiempo fijo, porque va a depender de cómo hemos tratado a ese material en cuanto al manejo. ¿Ok? Gracias, ok, ingeniero, gracias. Entonces, de repente vamos bien con la última pregunta. A ver, por el tema del tiempo, acá consultan por el acerrín de madera, si es bueno para ponerle plato a lo que es este, bueno, dice en plato del árbol, bueno, no especifica el cultivo, pero me imagino que se hace referencia a los frutales o algo parecido. Es decir, ponerlo en el suelo. Ajá, Entiendo, sí, entiendo es el lo que también material. entiendo. Lo que hay que Ujú. tener en cuenta en los materiales, especialmente, como dice, ¿qué material era? Disculpe, de acerrín. Acerrín de madera, dicen. Ok. Ajá. Lo que sucede es lo siguiente. Primero, los materiales de madera son materiales que tienen una degradación muy lenta, porque tienen una relación carbono-nitrógeno muy alto, tienen altos contenidos muchas veces de lignina y tienen altos contenidos muchas veces de fenoles, lo cual hace que el material no se descomponga tanto. Sirven como cubierta como tal. Pero tener en cuenta también que muchos de estos materiales de madera, dentro de la composición, pueden liberar una serie de compuestos o resinas que a veces afectan a ciertos cultivos o crean cierta alelopatía como tal. Entonces hay que tener en cuenta eso también, las características propias que va a tener ese material y que no nos ocasione problemas cuando se transforme o algo. No, hay muchos aceites que se generan de los materiales de madera, muchos fenoles, etcétera, que pueden ocasionar en algunos cultivos ciertos problemas como tal para las raíces. Ok, gracias ingeniero, gracias por las respuestas. Ok, Bueno, por el tiempo vamos a continuar ya para ir finalizando con el módulo. Bueno, antes recordarles a los asistentes que este módulo lo pueden volver a ver en nuestra página de Facebook y YouTube. Ahí encontrarán colgados todos los videos de los diferentes módulos en ambas plataformas y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Comentarles también nuevamente que ya estamos verificados tanto en Facebook como en Instagram, así que los invitamos a seguirnos y siempre verificar que nuestra página tenga el check azul, ¿no? Que es lo que valida que es una página real. Recuerden que estamos como Molinos y Cía Fertilizantes, pero principalmente con el check azul al lado de ese nombre. Hay otras páginas que no lo tienen, así que tengan mucho cuidado y sean precavidos. Recuerden que no hacemos ventas por redes sociales, ni ofertas ni promociones, ¿no? Todo mejora nuestros números oficiales. Bueno, entonces, ya para finalizar, ingeniero Federico, le agradecemos, la verdad, el apoyo, el haber estado aquí compartiendo con nosotros. Gracias por toda la información compartida y, bueno, si quiere de repente dar unas palabras más ok, para no, culminar. ok, muchas gracias principalmente por la invitación al desarrollo de este tema, un tema bastante interesante, pero como le dije, en todo esto, en la parte agrícola no existen recetas, no existe el sustrato ideal, hay que generarlo, hay que medirlo, hay que evaluarlo y comprobarlo, sencillamente hay que trabajar con ello, ok, muchas gracias por la invitación, hasta la otra oportunidad. Correcto, ingeniero, gracias. Bueno, el ingeniero Edgardo también está conectado. Si desea de repente dar unas palabras para Ujú. Sí, ahora antes de sí, hacer el bueno, sorteo. hola, ¿me Sí, escuchan? sí, ingeniero, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, de verdad. Bueno, agradecer al ingeniero Federico por la excelente ponencia. La verdad que, bueno, ha sido, creo, muy interesante este tema, que a veces lo vemos muy poco, pero hemos visto por conveniente tocar este tema, ya que hay muchos productores que están haciendo uso del sistema de fertilización sin suelo, ¿no? Entonces, justamente es aquí donde encaja perfectamente este tema. Por eso es que optamos por introducir o colocar este capítulo. Bueno, no me queda más que agradecer a todos los asistentes, pero también comentarles a ellos que, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, en cada sesión estamos haciendo los sorteos respectivos,
pero los ganadores casi nunca se comunican o a veces los llamamos y no responden. Nos gustaría que por favor, ¿no? Los que están o los que han sido ganadores de los premios, por favor traten de comunicarse con nosotros, porque a veces los llamamos y no responden y la verdad que se nos complica ahí un poquito hacer el tema de las entregas, ¿no? Entonces, a ver si por favor los ganadores, al menos los anteriores y los de ahora, que se comuniquen con nosotros para hacer la entrega de los presentes o del premio que se están haciendo acreedores. Solo eso y bueno, muchas gracias a todos por la colaboración. Puedes continuar, Araceli. Ok, gracias, ingeniero. Sí, justamente estaba olvidándome del sorteo del día de hoy. Entonces, de repente ahí Daniela nos puede ayudar. Más bien, antes de olvidarme, en el QR que ven en pantalla, les lleva justamente a nuestro WhatsApp oficial. Así que si los ganadores de los premios anteriores desean comunicarse, pueden escanear ese QR y ahí escriben al WhatsApp. Específicamente ahí les va a dar opciones, pero específicamente sería la opción de asesoría técnica de repente, para que yo sea quien pueda ver los mensajes y les podamos ayudar. Entonces, Daniela, no sé si nos puedas apoyar para poder hacer esto. Creo que ya. A ver. Listo. Entonces vamos primero con el sorteo de Perú. A las personas que han estado conectadas, que están conectadas de Perú, atentos. Igual vamos a pedir que puedan escribir un comentario o hacerse presentes. Listo, entonces el ganador es José Carlos Campos Timaná. No sé si se encuentra conectado. José Carlos, si puedes comentar o mandar, levantar la mano. José Carlos Campos. A ver, un momento voy a buscar si se encuentra. Si no, vamos a tener que volver a sortear. Eh, ya, no, no lo encuentro conectado. Y no veo que escriba. Creo que entonces volvemos a realizar, Daniela. A ver. Bueno, entonces tenemos a Lenin Vladimir Pérez Apcho. No sé si se encuentra conectado, por favor, si nos pueda comentar. Ah, ya. Sí, ay, ya. Ahora estoy con una duda. El anterior, tengo dos manos levantadas. Veo a Lenin, ajá, Pérez, pero también veo Peter Sánchez. A ver, un segundo, un segundo. Ya, entonces Lenin sería el ganador. Ujú. Lenin Vladimir Pérez Sapcho. Ya, sí, él es el que quedaría. Entonces, felicidades, Lenin. Ya estaríamos comunicándonos contigo. Ahí vamos a escribirte o con los datos que has dejado, ¿no? Igual si no, cualquier consulta también puedes escribir al WhatsApp de Molinos. Bueno, entonces este es el sorteo para Colombia. A ver, les deseamos suerte. En este caso, uy, listo, tenemos a la ganadora, es Naisla González. No sé si se encuentra conectada. Ah, sí, ya respondió. ¿Qué tal, Naisla? Está bien, entonces felicidades. Ya tenemos a los dos ganadores. Así que bueno, ya nos estaremos comunicando con ustedes, sino como les comentamos, igualmente estén atentos para que puedan responder y, bueno, coordinar la entrega de los premios. Así que bueno, sin más que decir,
Les deseamos a todos buenas noches y gracias por todo. Los esperamos en el siguiente módulo. Hasta luego.